Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y efectivamente se ha montado un lío monumental en el gobierno de Pedro Sánchez, pero monumental. Y no solamente monumental, sino que hemos hecho un absoluto ridículo internacional. Uno más, y es que tampoco se puede esperar demasiado del gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez y esa coalición, o llamémosla como queramos, que es Sumar, liderada por la ínclita Yolanda Díaz. Vamos a ver ese lío monumental, vamos a ver lo que supone, y bueno, y es que da vergüenza ajena ante el mundo lo que se está haciendo un día tras otro en España. Bueno, ya lo del otro día de tomarse los 5 días de asueto, bueno, fuimos el ridículo internacional, pero bueno, esto de ayer de verdad es para mear y no echar gota. Vamos al vídeo. Bien, efectivamente se ha liado, pero gorda en el gobierno, y bueno, todos son desautorizaciones, cartas por aquí, cartas por allá, bueno, el ridículo más espantoso, pero vamos a verlo tal como es. Bueno, antes de todo, ya sabéis que este domingo tenemos elecciones en Cataluña, que parece ser que va a ganar Salvadorilla, eso dicen. Yo realmente estoy anonadado. Este tipo, que fue el ministro de Sanidad en 2020, que no hacía más que mentir con el comité de expertos, con la cantidad inmensa de contratos irregulares que se hicieron. Bueno, yo de verdad, que no logro comprender lo que pasa en este país, de verdad, no lo logro comprender. Pero bueno, veremos a ver y ya comentaremos el resultado de esas elecciones en las cuales Puigdemont, todo ufano, quiere volver a ser presidente de la Generalitat. Veremos a ver lo que pasa con el prófugo también. Bien, y vamos a comentar ahora lo del lío monumental en el gobierno. Antes os pido un like como siempre, que os suscribáis con campanita si no estáis suscritos, o que os hagáis miembros del canal si queréis apoyarme un poco más. Fijaos, resulta que ya sabéis que el gobierno de España es un poco Frankenstein y tiene, pues bueno, 5 ministros de Sumar y el resto son del PSOE. Muchos no sabemos ni que existen, porque yo la realidad es que el otro día, mirando la cantidad de ministros y ministras que hay, muchos no les he visto en la vida y creo que no hacen nada, porque yo nunca les he visto hacer nada, y miras en la Moncloa a ver cuál es la agenda y no tiene agenda. Pero bueno, hay que poner ministros para llenar carteras, bueno, pagar favores, en este caso a Sumar, o en el Partido Socialista, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de uno que era de Podemos, un tal Pablo Bustinduy, que es el ministro de la Agenda 2030. Es importantísimo, este ministerio es fundamental. Bueno, pues este tipo, y luego vamos a ver lo que en realidad a mí me parece gravísimo. Este tipo, sin consultarlo con nadie, este ministro, claro, es el ministro de España, fijaos, es que es ministro de España, y el ministro de España escribe una carta a las empresas. Luego ha sido desautorizado, obviamente, rápidamente por otro ministro del gobierno. Pero es que esto, el de Economía e Industria, es que esto es ridículo internacional al cubo lo que está haciendo este gobierno. Y encima, los problemas internacionales que está creando. El otro día fue con Argentina, Óscar Puente, por meterse con Milei sin venir a cuento. Ahora, con Israel, vamos a verlo, porque el ministro Bustinduy, luego vamos a ver lo de Israel y vamos a ver al final las consecuencias, ha escrito una carta y la ha enviado, ¿no? O la ha hecho pública, dirigida a las empresas españolas que están en Israel o con intereses en Israel, y dice: les emplazo en consecuencia a realizar las siguientes acciones a las empresas. Reportar las evaluaciones y estudios realizados por su empresa para tratar los principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza, describiendo la metodología adoptada para identificar y evaluar estos impactos, en particular consultas a expertos en derechos humanos internos y o independientes con grupos potencialmente afectados y con otras partes interesadas. 2. Rendir cuentas sobre las medidas que está tomando su empresa para prevenir cualquier consecuencia negativa de su actividad en los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza, y el seguimiento de la eficacia de su respuesta. Y 3. Informar de los mecanismos y disposiciones que su empresa ha puesto en marcha para que las personas consumidoras
tengan pleno conocimiento de estas actuaciones. Y como digo, esto lo manda el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Yo me quedo anonadado como un ministro escribe una carta ordenando hacer esto a empresas privadas y lo hace sin consultarlo con el gobierno, motu propio, y tiene que venir, claro, lógicamente, acto seguido, la embajada de Israel, claro, a decir a ver qué pasa aquí, porque esto ha creado un conflicto internacional. Y esto es lo que contesta la embajada de Israel a la carta de Bustinduy, que ya he dicho, es que le desautoriza el ministro de Economía, el de Exteriores, bueno, un auténtico ridículo, ¿no? Y dice: la embajada de Israel manifiesta su total rechazo a la falsa acusación difundida por algunos miembros intelectuales y medios de comunicación de que Israel está cometiendo un genocidio. La demonización y deslegitimación de Israel recurriendo a acusaciones carentes de fundamento da alas a Hamás y a quienes persiguen la desaparición del Estado de Israel. Son una clara incitación al odio y alientan al antisemitismo. Esto contrasta con el incomprensible silencio de España de la mayoría de los intelectuales y organizaciones de derechos humanos ante el drama de los 132 secuestrados que siguen en manos de los terroristas de Hamás. Bien, como he comentado, esto es un auténtico ridículo, un auténtico escándalo. Hemos dado la nota a nivel internacional y, por supuesto, bueno, pues nos vuelve a poner en problemas con otro país, en este caso con Israel, no porque el gobierno tome una decisión de hacer un comunicado y lo emitan, no, sino porque un ministro, que en este caso es de Sumar, que antes fue de Podemos, decide por su cuenta y riesgo, sin consultarlo con el resto del gobierno, mandar una carta a las empresas de España que están en Israel y ordenarles hacer una serie de cuestiones y acusando a Israel porque le parece esto fenomenal. Bueno, esto claro, obviamente ha creado un conflicto grande en el gobierno, porque las cosas no se hacen así. Este tipo es ministro de Agenda 2030, aunque no haya hecho nada más hasta ahora. Hay muchos ministros que no han hecho nada absolutamente hasta ahora, y este en concreto, pues bueno, claro, dirán, si no he hecho nada hasta ahora, voy a dar la nota. Bien, dicho esto, vamos a entrar, si queréis, un poco en el fondo de la cuestión. La cuestión es complejísima, complejísima. Yo, por lo que estoy viendo, hay una manipulación, bueno, tremenda con todo lo que trata de este asunto. Pero tremenda, tremenda. Ahora estoy viendo todo el tema ese de las acampadas, de los estudiantes, pero bueno, la manipulación es brutal por los medios de manipulación masiva, que los llamo yo. Tremenda, es una cuestión tremenda, es un asunto complejísimo, y claro, lo fácil es decir, este es el bueno, este es el malo, y ya está. Un asunto complejísimo, complejísimo, y ya está, ya se ha decantado, bueno, lo que yo veo, y yo no estoy juzgando ni estoy entrando, Dios me libre, porque lo que menos querría yo ahora mismo es tener que estar, por ejemplo, en la posición que puede estar Netanyahu. O sea, no querría estar, porque después de lo que pasó, o sea, lo que pasó yo cuando fue Hamás, cruzó aquella frontera, que por cierto fue un tema rarísimo, que entraran, nadie lo viera, bueno, pero vamos, eso no quita para nada. O sea, o sea, me pareció lo más bárbaro que había visto en mi vida, lo que hizo Hamás, pero tremendo, terrible, eso fue, o sea, fue algo, vamos, o sea, fue tremendo, más de 1000 personas, lo que hicieron, cómo exhibían, bueno, la exhibición, o sea, me pareció tremendo, o sea, terrible, o sea, me impactó. Hubo varias noches que lo tenía en la cabeza, bueno, mal. Después, claro, Netanyahu, que por cierto no es santo de mi devoción, ya lo sabéis, porque es muy autoritario con su propio pueblo, toma unas medidas draconianas cuando todo el tema de 2020, ya sabéis, y ha querido hacerse con el control de la justicia. Bueno, no es para nada santo de mi devoción, y tampoco creáis que es bueno con los suyos, vuelvo a insistir. Pero claro, si tú eres el primer ministro, el presidente de un país al que le han hecho eso, una organización terrorista como es Hamás, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? Porque eso se reproduce y creo que todos estaremos de acuerdo en que hay que acabar con Hamás. O sea, eso es algo obvio. O sea, obvio, porque hoy es allí, mañana es aquí. Eso es así. ¿Y cómo acabas? ¿Cómo acabas si está infiltrado dentro de la propia estructura y tejido de la sociedad y está dentro de los edificios, en túneles? Es complejísimo, claro, es muy fácil decir malo, bueno, pero eso no es así, compañeros, no es así, es un tema complejísimo, que Dios nos libre de tener que tomar una decisión, cada vida es importantísima, cada vida por supuesto importa, por supuesto que sí, pero son temas que realmente yo creo que
exceden con mucho a esta postura maniquea de estos son los malos y estos son los buenos. Que no nos ponga, Dios, vuelvo a insistir, en la decisión de tener que estar ahí nosotros y decir qué hacemos, porque yo de verdad que creo que es complejísimo. Y solamente tengo dos cosas claras, pero claro, es muy difícil compaginarlas. Una, no deberían morir inocentes, por supuesto que no, jamás, nunca, población civil inocente, nunca, jamás, y deberían desaparecer, aplastarse todas esas organizaciones como jamás, por supuesto que sí, esas organizaciones terroristas, por supuesto que sí, que hay que acabar con ellas, pero vamos, fulminarlas. ¿Cómo compaginamos ambas cosas? Pues es complejísimo, compañeros. Es complejísimo y lo fácil, pues es eso. Estos son los malos, estos son los buenos. Yo, sinceramente, creo que es un auténtico desastre el gobierno, eso lo tengo claro, y es un auténtico ridículo internacional que el gobierno pues emita, porque es un ministro, emita una carta, luego le desautoriza el de Exteriores, también el de Industria, se líe, tenga que venir Israel a emitir también un comunicado en contra de España. ¿Por qué somos ridículos? ¿Por qué somos ridículos con este gobierno de Pedro Sánchez? Somos absolutamente ridículos, estamos haciendo el ridículo internacional. Y ya lo dije el otro día también, con los 5 días que se toma porque no sabe si le merece la pena, como si fuera un adolescente, como si fuera un niño deshojando la margarita. Bueno, ridículo tras ridículo. Y de verdad espero que se vaya pronto este personaje de la presidencia del gobierno, porque si no se va por lo suyo, por lo de Begoña Gómez o por lo que sea, pues vamos de mal en peor, por mucho que se maquille todo lo que pasa a través de los medios de manipulación masiva o de la televisión del régimen o de Lo País, el panfleto del régimen. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo y nada, pues ya lo de siempre, que tengáis muy buena tarde y yo seguiré informando de todo lo que haya desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y con la mayor objetividad posible siempre. Un fuerte abrazo.